Hoy en día se dobla muchísimo anime por parte de varias plataformas, si bien algunos terminan siendo mejores que otros, lo cierto es que todos mantienen cierto estándar de calidad, y puede resultar abrumador intentar buscar qué series ver con doblaje a lo largo del año. En este video repasaremos al menos los que para mí han sido los mejores en lo que va del año, tomando en cuenta puntos particulares por lo que el doblaje en cuestión destaca. Este video no está hecho con una jerarquía en específico, es decir, el orden no tiene que ver con qué tan buenos o no me parezcan, simplemente fueron ordenados así porque fue más entretenido y se me dio la gana. Este video está dividido en dos partes, esta es la segunda, si quieres ver la primera se encontrará en un comentario fijado en el canal. Se abarcarán doblajes estrenados desde enero de este año hasta mediados de julio, sin nada más que aclarar, empecemos. El doblaje de Moonlight Fantasy tiene unas cosas que lo hacen destacar enteramente de los doblajes de Crunchyroll, empezando porque en primera, los diálogos no se sienten acartonados como en otros doblajes, o bueno, no es tanto eso, pero se nota que dentro de las personas involucradas se le metió mucha mano al guión para que se sintiera mucho más natural y fuera más agradable de escuchar. Lo que te hace desde el primer momento empatizar más con la obra, porque es como si el lenguaje se rebajara en cierto sentido, dejando lo formal que pueden llegar a sonar otros doblajes porque pues en muchísimos casos se llega a traducir de forma literal del inglés. Esto se puede escuchar desde los primeros capítulos, como aquí cuando uno de los orcos dice que la espada está más afilada que la lengua de su mujer. Pues por allá si no es molestia. De acuerdo. Qué buena espada me dieron. Está muy afilada. Más afilada que la lengua de mi mujer. Oye, ¿te lastimaste? Esto es algo que siempre me pasa. Pero no solo eso, hay momentos en donde queda mucho más en evidencia la atención que se le puso al detalle en el tema de los diálogos. En el capítulo 3, cuando el protagonista le dice a la chica araña cuál será su nombre, Mio, en la versión original, el protagonista le explica que esto se debe a un conjunto de caracteres japoneses y demás, cosa que viene pues directamente de la versión japonesa, y así se traslada a la versión en inglés. Pero en la versión en español se opta por dar una explicación mucho más sencilla y que hace muchísimo más sentido. Esto es debido a que cuando el protagonista conoce a Mio en su verdadera forma, solo decía que se lo iba a comer, como si fuera únicamente de su propiedad. De ahí viene el hecho de que su nombre ahora sea Mio. Diría que la voz que más me gustó de todas fue la de Tomoe, la cual se toma sus libertades creativas en cierta medida, llegando a usar el diminutivo de la palabra tranquilo, tranqui, en algunos momentos, o también cuando menciona lo que se ve no se juzga. Me agrada también bastante el hecho de que su voz sea algo grave si tomamos en cuenta que pues viene de un dragón. Quizás una de las cosas que llega a sonar rara es la voz del protagonista por momentos, ya que de la nada empieza a hablar muy nasal o es como si la calidad de su audio se llegara a notar algo extraña, como aquí cuando se pone de acuerdo con los demás de su gremio para ir a cenar. No. Todos ellos han sido nuestros compañeros de viaje. Ya que estamos por aquí, ¿no les gustaría tener una última cena todos juntos? ¡Claro, con gusto! Si te parece bien, yo elegiré el lugar. Más tarde te avisaré dónde es. ¿Puedo agregarte a mis contactos? Otro punto que lo hace destacar con respecto a los otros doblajes de Crunchyroll es el hecho de que se incluyen algunas referencias, otras más notables que otras, como aquí cuando se hace referencia a Dragon Ball. Saber que ya tengo asegurado al alquimista. Podré cumplir este trabajo sin problema. ¿Mm? Ya se durmieron las dos. Mis novelas, no. Jame. Una ama las series de época y la otra es una fanática del anime y los cómics. O esta que llega a ser más rebuscada, que es una referencia a una canción de un grupo de música mexicano. Hasegawa. El joven amo siempre está tranquilo y es muy amable con todos. Sí, con todos menos conmigo. Sin embargo, cuando estuvimos hablando de la mujer del retrato, En ese aspecto, de los mejores aciertos que tiene es que son agregados que en ningún momento se sienten forzados, son completamente naturales. Hecho con la versión Blu-ray de la serie, el doblaje de Fate Calais se parece mucho al de Moonlight Fantasy, o bueno, más bien sería al revés. Y es que cuando en el anterior puesto había mencionado que el doblaje de Moonlight parecía de otra plataforma, bueno, destacaba mucho de los doblajes de Crunchyroll, me refería mucho a que se parece a los de Anime Onegai, en el buen sentido, lo cual no es coincidencia si tomamos en cuenta que Ale Delin dirigió ese proyecto, pero bueno. Siguiendo con el doblaje de Fate Calais, este me agradó bastante, por algunos motivos en particular. En primera, la voz de Ilia sí llega a sonar muy parecida a la versión japonesa, cosa la cual nunca me ha agradado, pero en este caso la voz nos hace cansada de escuchar con el pasar de los capítulos, y te terminas acostumbrando bastante rápido. Lo mejor del doblaje en mi opinión es el bastón Ruby, o bueno, Magical Ruby, la cual desde el primer momento deja ver que tanta atención se le puso a la adaptación, como aquí cuando dice con permiso. ¡Bien! ¡Me derrotaste! ¡Atacaste desde el interior de la barrera! Eso demuestra tu experiencia en el campo de batalla. Hay muchas cosas que podrías enseñarle. Bueno, con permisito ¿A dónde vas, Vara? No estarás sin
intentando huir. Aunque no es el único personaje que lo hace, Luvia a lo largo de la serie termina por decir varias frases que denotan lo engreída que es, y cómo es que desprecia o ve por debajo a Rin, como aquí cuando le dice que se compre un bosque y se pierda. Mírate, eres igual de necia que una mosca. Cómprate un bosque y piérdete. Ya veo. Ojo, el tema de los agregados y la adaptación no es de todos los capítulos y no ocurre todo el tiempo, por lo que no llegan a ser invasivos, solo es en momentos particulares y pues cuando queda. Como aquí en el capítulo 5, después de que Rin y Luvia se transformen, la primera dice que esta se parece a las de Sailor Moon, mientras que en la versión original únicamente le pega a Ruby porque se burla de su aspecto. Ay, pero igual que siempre, ¿qué ropas tan vergonzosas para alguien ya mayorcita, no? ¡Es tu culpa que me vea como las de Sailor Moon! Viéndolo bien. Diría que quizás el punto menos positivo tiene que ver con algunos términos en inglés. A ver, no es que me moleste que se hayan quedado en inglés, los que nunca cambian son las class card, las clases y el include. Pero existen otros como set, que en un principio se dice como preparación, y el install, que en la primera aparición se dice instalando y después se dice en inglés. Si bien solo es la primera temporada, esperaría que para la siguiente y demás se queden así como se establecieron en inglés. Pero dejando eso de lado, el doblaje me pareció bastante bueno y de lo mejor que he escuchado en esta primera mitad del año. El anime protagonizado por Marin y Goyo recién estrenó su doblaje castellano, pero de eso ya hablamos en otro video. De momento toca hablar del doblaje latino, y es que a diferencia de las demás versiones que se estrenaron a la par, es decir, la versión en inglés y la versión en portugués, esta es la única que conserva la personalidad de Marin en mayor medida, ya que la versión en inglés la deforma completamente, y la versión en portugués, como tomaron los guiones de la versión en inglés, pues también se deformó igual. Pero bueno, un detalle que se pasa por alto y una de las cosas por las que más me gustó es que al principio Goyo se refiere a Marin como Kitagawa. Esto se nota desde la primera escena en la que la rubia choca contra su escritorio, o incluso momentos después cuando se refiere a ella en posteriores capítulos. Pero no es a partir del capítulo 5 o 6 más o menos que Goyo le dice Marin, cuando empieza a tomarle las fotos como Shizuku. Bien. Estoy lista. ¿Qué tal salió esa? ¿Lo hicimos? Sí, de verdad eres Shizuku en esta. ¿En serio? Sí, Marin, debemos seguir haciéndolo así. Muy bien. Y así se queda en todo el doblaje, remarcando que para Goyo la relación con la rubia se estaba haciendo cada vez más estrecha. Otro detalle ocurre cuando van al parque a tomarse fotos con el cosplay para demostrar lo educada que es Marin y demás. Esta se refiere al sujeto que le toma las fotos como usted, mientras que en las demás versiones le dice tú. Con demás versiones me refiero a la versión en inglés y la versión en portugués. Me gusta. Se ve muy bien. Te lo agradezco mucho. Ay, no, gracias a usted. Por cierto, disculpe, ¿podría tomarme una foto con usted? ¿Eh? En fin, creo que lo único que sí me llega a chocar tantito es que al principio la voz de Goyo no se encontraba tan definida del tono y sonaba raro, como un Shinju un poco más adulto por momentos. Siguiendo en esa misma línea, el Goyo era pronunciado como en la versión en inglés, como Goyo, igual que Kitagawa. A diferencia de otros doblajes de la lista, ese tenía como antecedente que sus dos temporadas anteriores no habían recibido el tratamiento para transmisión de doblaje simultáneo o Simuldub. Y es que debido a ello, era que el doblaje se había podido tomar algunas libertades creativas, como referencias y demás, y a varios les surgía la duda de si con el ritmo de la transmisión simultánea se podría mantener eso. Para sorpresa de todos, sí, el doblaje sigue manteniendo la misma calidad que en sus temporadas anteriores, y a diferencia de otros doblajes, todo el elenco pudo regresar para interpretar a sus respectivos personajes. Pienso que el acierto más grande que tiene este doblaje es que ahora sí, todos se pusieron de acuerdo para decir de forma más acertada el apellido Shinomiya, ya que antes cada quien le decía de distinta manera en cada capítulo, siendo el único que lo pronuncia como Shinomiya, el presidente. Haciendo agregados que no tienen que ver únicamente con referencias, sino con frases o palabras que terminan por hacer más cómicas algunas escenas, como aquí cuando Ishigami le dice a Fujiwara, deconstrúyete hermana. Me rindo, ya no siento los brazos. Eres un debilucho, Ishigami. ¿Dónde está tu fuerza de hombre? Deconstrúyete, hermana, esas ideas son sexistas. Ay, eso no tiene nada que ver. Diría que quizás el único inconveniente es que hay una referencia en particular que se llega a sentir algo forzada. Esta es la de maldita lisiada en el capítulo del rap. Voy a usar... ¡Tienes que escucharlo con atención! ¡El presidente quiere decirte todo lo que siente por ti con una canción! ¿Qué significa todo esto, maldita lisiada? Pero fuera de eso, si te gusta el doblaje de las temporadas anteriores, pues ese también te va a gustar bastante. Y por supuesto, lo mejor es el capítulo del rap, sobre todo la parte de Fujiwara.
Este doblaje, al igual que la serie, terminó siendo toda una sorpresa para mí, principalmente por el hecho de que al menos en anime no estoy tan acostumbrado a escuchar a Gina Sánchez con personajes tan dulces como en esta ocasión, ya que pues ella también es la voz de Annie Longhart en Attack on Titan y Asuka en Evangelion. Con respecto a la voz de Fudo, esta me terminó por agradar bastante también, principalmente porque se escucha bastante joven porque pues es alguien que va en secundaria, a pesar de ser alguien sumamente musculoso. Creo que quizás lo que más podrá llegar a chocar es que por algunos momentos es que hay varios errores técnicos y hay voces que se escuchan con una calidad diferente. Aunque un detalle que me agradó bastante es que a lo largo del doblaje de Sumi se refiere a Fudo siempre así, es decir, siempre le habla por su nombre, demostrando lo tímida que es de Sumi para llegar a rebajar o a decirle a Fudo únicamente por un pronombre. Si bien ese detalle no es propio de la versión en español, es propio de la versión japonesa, me parece un punto bastante bueno el hecho de que se haya dejado. Quizás algo de lo que te puedes llegar a dar cuenta es que el doblaje sigue a la versión japonesa todo el tiempo, y por ello algunas cosas se quedan mudas igual que en la versión original. A veces a los personajes se les abre la boca por momentos y no dicen nada, pero donde es más notable es cuando las frases se terminan. Porque como a los japoneses parece no importarles tanto el tema de la sincronización por cómo funciona la producción de un anime, hay momentos en los que los personajes terminan de hablar pero por algunas milésimas la boca sigue abierta, y se llega a mover, y pues no dicen nada. Pero lejos de eso, funciona como un primer acercamiento a la serie. Anime Onegai se atrevió a licenciar la primera animación para adultos y licenciarla directamente en Latinoamérica. Sí, ya sé que Darling se había doblado antes, pero esa había sido comercializada por Kitty Media en Norteamérica, no había sido licenciada directamente aquí en Latinoamérica. Y ese con el doblaje se anunció, había algunas personas que tenían dudas con respecto a cómo quedaría el resultado final. Pero creo que no pudo haber sido abordado de mejor manera. En primera, el anime corrige el tema de la sincronización de labios en las escenas subidas de tono, que sí, puede que quizás no te dieras cuenta, pero en la versión original todo se termina volviendo un festival de gemidos en donde la producción pues poco parece importarle si va de acuerdo con el dibujo o no. Pero además de eso, al menos en mi opinión, escuchar este tipo de obras llega a ser cansado, porque pues en algún momento solo son puros gemidos, pero en el doblaje como a los personajes se les abre y se les mueve la boca, decidieron agregar algunas frases, las cuales hacen más natural el asunto, y son diálogos que no desentonan ni cortan el ritmo, suenan a frases bastante comunes en ese tipo de situaciones. Si bien puede ser alienante escuchar ese tipo de material en su versión doblada, lo cierto es que este tipo de tratamiento termina por aterrizar el hentai y hacerlo sonar mucho más natural. Esos serían para mí los mejores doblajes en lo que va del año, al menos en lo que he podido ver, porque pues tampoco he tenido tiempo de verlo todo. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.